Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presenta en el parisino Café Jazz Montparnasse el cantante, guitarrista y compositor norteamericano Raúl Midón, quien desde hace unos años lleva a cabo una brillante carrera en solitario después de haber cantado junto a muchas de las grandes estrellas del pop latino como Shakira, Jennifer López o Ricky Martin, e incluso con Julio Iglesias. Y precisamente para hablarnos de estos conciertos parisinos y de su brillante trayectoria que le ha llevado a ser nominado en 2 ocasiones a los Grammy Latinos, Raúl Midón ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Sí, bueno, gracias. Permíteme que explique ante todo que has nacido en 1966 en la localidad del Embudo, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, pero con orígenes argentinos, ¿no? Sí. Imagino que tener un padre bailarín y argentino marca una vida, ¿no? Sí, bueno, siempre nos mantenemos con el español, que estoy muy agradecido por eso ahora, porque como una persona que viaja por el mundo siempre es una ventaja por lo menos 2 idiomas, ¿no? Entonces siempre nos habló en español, tuvimos mucha... mucha, ¿cómo se dice? Influencia de música argentina, de música de toda Latinoamérica. Y bueno, me ha servido bastante bien. Hay que contar también a nuestros oyentes que naces prematuramente y por complicaciones después del parto tú y tu hermano gemelo vais a perder la vista. Imagino que para ti la invidencia fue desde pequeño algo natural, ¿no? ¿O no? ¿O lo has considerado siempre como un challenge? No, bueno, natural, no sé, digamos, yo creo que tuve sabía desde muy chico que yo era diferente, que tenía esta deshabilidad, pero también mi padre y alguna gente alrededor nos enseñó o nos dio el conocimiento, el reconocimiento que no es, que uno puede ser lo que uno quiere. Digamos que hay que buscar la forma de hacer las cosas, ¿no? De que no es realmente una cuestión de no poder hacer algo, ¿no? Es cierto que con solo 4 años tu padre te sienta delante de una batería. Sí, sí, bueno, batería, pero realmente digamos, el primer instrumento de percusión fue que era lógico, fue todos los de mano, los bongos, las congas, todo eso, lo que tuvimos en la casa, ¿no? Y eso fue, hasta hoy en día también toco ese tipo de instrumento, ¿no? De percusión de mano, ¿no? ¿Cuándo la música empieza a ser algo importante en tu vida? Yo creo que desde el principio, digamos, en el principio no pensé no, un chico no piensa de hacer la música como profesión, pero siempre fue una cosa central, digamos, en mi vida. Y tuvimos, bueno, siempre tuvimos un tocadiscos, un grabador. Desde la edad de 5 años me regalaron un grabador de cassette y yo creo que los primeros 2 cassettes que me acuerdo fue uno de José Feliciano y otro de Santana. Esos fueron los 2 primeros cassettes Fantástico. que tuve. Imagino, para un invidente como José Feliciano precisamente, la música tiene una dimensión, una importancia mucho mayor, ¿no?, que para un vidente. ¿Sientes eso? No sé, yo creo que bueno, los músicos, la música tiene importancia, o sean vidente o no. Lo que es, yo creo que quizás un poco diferente, es que un no vidente tiene menos choices, menos Sí, elección. elecciones, ¿no? Que uno no tiene las opciones de hacer cualquier cosa. Entonces, uno se enfoca más, digamos, si uno tiene el talento, si uno tiene
el regalo, ¿no? de la música. Entonces uno se enfoca más, yo creo. Pero no es que te da cierta dimensión o que los no videntes tienen más. No creo, porque casi todos los músicos buenos que yo conozco son videntes. Entonces, Hablabas de José Feliciano, ese primer disco que escuchabas en tu casa. Acabas cantando con él, ¿no? Imagino que había una cierta sí, complicidad entre vosotros, ¿no? sí. Fue muchos años después, pero por muchos años antes de cómo lanzarme como artista. Yo era un corista, cantaba en los coros y empecé a cantar bueno, muchas, pero también con José Feliciano, que fue como un círculo completado, ¿no? Casi. Vas a realizar tus estudios musicales en Santa Fe y sobre todo en la Universidad de Miami, conocida por su enseñanza del jazz. ¿Era el jazz lo que te interesaba más o quizás el folclore también? Tu El padre. folclore primeramente. Desde chico la primera música que me fascinó fue el folclore argentino. Fue la samba argentina, los chalchaleros, los machucambos, la misa criolla, todo lo que es charango y bombo. Eso me fascinó más fue la primera música, Es ¿no? por culpa de tu padre, Sí, seguramente. eso. Entonces después vino todo el resto, el jazz, el rock and roll y todo lo resto. Pero primeramente lo fascinante para mí fue el folclore argentino. ¿Cómo fueron esos años allí en Miami? Bueno, fueron mucho estudiar, un tiempo de aprender mucho, de absorber mucho. Es un programa muy intenso, ¿no? Digamos, estudiar música en una escuela con, con gente que realmente son muy talentosos y ambiciosos también. Entonces, para mí fue muy importante. Tenías naturalmente que aprender las partituras en braille, ¿no? Sí. Lo que me ayudó más en el asunto de braille fue con los estudios de poder, por ejemplo, tuvimos libros donde había música. Uno fue el sight singing, lo que lo llaman en inglés, y el otro fue el Benward Theory and Practice, que también fue otro libro que también estaba traducido en braille. Entonces eso me ayudó más o menos estar igualado con las otras gente que también tenían ese libro. Pero después de eso, después de hacer eso, ya hasta ahora, hoy en día, no uso mucho música en braille. Uso braille para, por ejemplo, si hay una letra que tengo que leer rápidamente, uso el braille para eso, pero no, la música no. En poco tiempo, Raúl Midón, te vas a convertir en el vocalista más solicitado de la música latina allí en Miami. ¿Cómo se siente uno compartiendo escenario con nombres como Shakira, Jennifer López o Ricky Martin? Bueno, el artista que yo compartí el escenario fue Shakira. Los otros fueron todo grabaciones. Yo, por muchos años, yo era como corista de estudio. Entonces canté con todo lo que se grababa en los 90s. Ahí en Miami se grababa todo. Paloma, San Basilio, Nana Moscuri, Rocío Dúrcal, Todo el Julio mundo. Iglesias. Todos grabaron y yo era corista para todo. La única artista donde yo estuve en el escenario fue Shakira, que fue mi último, digamos, trabajo en Miami antes de mudarme a Nueva York. Precisamente te vas a mudar a Nueva York para volar con tus propias alas. Imagino que no fue fácil, ¿no? Dejar el clima cálido de Miami. Oh, no, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida y sin el apoyo de mi esposa no hubiera sido posible, porque un no vidente, ya a los 30 y algo años, mudarse a otra ciudad donde uno no conoce a nadie, eso es increíble. Muy difícil. Allí en Nueva York vas a conocer al actor y al director de cine también, Spike Lee. Sí. ¿Qué importancia tuvo para tu carrera ese encuentro? Bueno, fue uno de los primeros breaks, ¿no? que pasó. Yo estuve tocando en un lugar que es bastante famoso en Nueva York, que se llama Joe's Pub, que es el teatro público.
donde muchos shows de Broadway comienzan, ¿no? Comienzan en lo que lo llaman el public theater. Y estuve tocando y vino un productor y me dijo que te gustaría aparecer en Carnegie Hall. Y fue en el show, un show que se llamaba el Movie Music of Spike Lee, que fue un show donde presentaron la música que lo escribió Terence Blanchard de las películas de Spike Lee, también con el video, ¿no? Entonces fue como un show, un multimedia show, ¿no? Y ahí es donde conocí a Spike Lee y me contrató a escribir una canción para una película que fue muy, muy importante. Digamos, es como una validación, se puede decir, una... Sí. ¿no? La alternativa, como que los fue toros. buena idea mudarme a Nueva York y tratar de hacer mi propio carrera, ¿no? En escena, Raúl, eres capaz de tocar la guitarra, los bongos y al mismo tiempo y reproducir el sonido de una trompeta, por ejemplo, y cantar. ¿De dónde sale eso? Quizás eso viene de tus enormes ganas de ser Sí, autosuficiente, de no depender de nadie. sí, y las ganas y Yo pienso que ser buen músico hay que ser un poco obsesivo. Hay que tener un poco de esa, que alguna gente lo llamarían una maldad de la mente, porque para ser buen músico hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo y repetir hasta que se convierte en una cosa que uno hace sin pensarlo. Pero para hacer eso uno que tiene que estar obsesado con Con la música, ¿no? con la música y cualquier buen instrumentista, o sea violín, o sea guitarra, o sea piano, hay que ser obsesivo para realmente hacerlo bien. Volviendo a los conciertos aquí en París, para ti París sigue siendo una de las capitales importantes del jazz Sí, en sí, Europa. siempre lo ha sido. Desde cuando empecé a venir a Europa, no sé, los franceses yo creo que les Apetece. apetece la combinación de lo que yo hago, que es el jazz, el soul, los blues, la música latina, es todo como una combinación. Acá en Francia siempre lo han recibido muy bien, ¿no? ¿De quién te sientes hijo? ¿De Stevie Wonder o de Bobby McFerrin, por ejemplo? Ah, no sé si son los dos muy importantes para diferentes razones, ¿no? Digamos, Stevie Wonder es un grande artista de canciones, de poder ser lo más grande que uno puede ser en lo que es la industria musical, ¿no? Bobby McFerrin, más por la libertad que tiene, ¿no? Bobby McFerrin es un artista que siempre me inspiró por la libertad de poder hacer lo que hace con la voz, ¿no? Que es una cosa un poco más jazz. Tú también te sientes tan libre como él, Sí, ¿no? En sí. escena. Precisamente, no me gustaría que te marchases sin que nos ofrecieses una pequeña muestra de tu voz, de lo que puedes hacer con tu voz. ¿Qué nos puedes proponer? Mi amigo cubano, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Tu esposa y tu mamá. Tengo en mi memoria noches bailando en Habana. Y es nuestra historia que vivirá en mí. Recuerdos de ti, mi amigo cubano.
Bravo, bravo. Raúl Midón, muchísimas gracias por este esfuerzo. No teníamos técnicamente posibilidades de poner tu música, pero ha sido mucho mejor tenerte aquí en directo. En fin, muchísimas gracias. Tienen una cita aquí en París, en la Cava de Jazz de Montparnasse. Sí. Café Montparnasse, Café Jazz Montparnasse para el concierto de Raúl Midón. Mucho éxito, Raúl. Y permíteme también dar las gracias a Vanessa Albaso, quien se ha portado maravillosamente hoy detrás de los controles, a cargo de la realización de este programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Miami seguramente, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.